Como les comentaba, no les compartí pantalla. Ta, ta, ta. Bien. ¿Todos pueden ver la pantalla compartida nuevamente? Sí, Sí. 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 Bien, perfecto. Como les decía, el crecimiento de esta burguesía se dio principalmente a través del comercio regional o local. Sin embargo, había otro tipo de comercio muy importante que movía la economía europea, que era el comercio a través de la ruta de la seda. Así que, como les venía contando, conectaba a toda Europa pasando por acá, así, por los Balcanes, por el norte de Grecia, pasaba el canal del Bósforo, atravesaba Turquía, bien, atravesaba lo que actualmente es Siria, Irak, Irán, Afganistán, y llegaba a China y los diferentes mercados chinos que estaban acá, ¿sí? Ni siquiera en esta parte de acá, que como pueden ver es un gran desierto, mercados que estaban acá, ¿sí? En lo que es la costa este de China, que dicho sea de paso, es en donde está más del 80% de la población china, ¿bien? Entonces, todo este comercio de largo alcance y recontra complejo que conectaba China con Europa, atravesando todo Asia, atravesando Turquía, atravesando el canal del Bósforo, se va a cortar en torno al siglo XV. ¿En qué evento que vimos piensan que se va a cortar este comercio? En la llegada de Colón a América, la llegada de los europeos a América. Bueno, la llegada de los europeos a América es una consecuencia, ¿sí? De este corte de esta ruta comercial, pero no es el evento en el cual se va a cortar la ruta, ¿sí? La Ah, causa, la caída del imperio de Oriente, de Roma de bien, Oriente, no, eso sí, ¿no? bien, bien, Tiago, perfecto. Efectivamente, este comercio se va a cortar cuando, a mediados del siglo XV, es decir, fíjense la cuestión de la línea temporal, ¿no? Los europeos llegan a América a fines del siglo XV y a mediados del siglo XV, es decir, unas cuantas décadas antes, se va a cortar el comercio entre Europa y China a través de la ruta de la seda. ¿Por qué se va a cortar? Como dijo Tiago, porque el imperio bizantino o el imperio romano de Oriente, es lo mismo, va a caer, ¿sí? A mediados del XV. Va a caer en manos de un grupo nuevo que son los turcos, ¿sí? Los turcos van a crear el imperio otomano, ¿sí? Esto anótenlo que es muy importante. Bueno, igual ya deben estar tomando apuntes de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero esto anótenlo especialmente. El imperio otomano, el imperio de los turcos, va a destruir al imperio bizantino, lo va a hacer desaparecer. Y fíjense, ¿no? Digamos, la ciudad esta que vimos en la mitad del Bósforo no se llama Bizancio, se llama Estambul. Digamos, esto es algo que hacen los otomanos cuando toman Bizancio, una de las ciudades más importantes del mundo en esa época y hoy en día también, hasta le cambian el nombre, ¿sí? Como para denotar esta caída. Sí, muchísimas gracias. Me trajeron un regalito. Bien, como les decía, eh, esta caída, ¿sí? Va a ser tan dramática y tan total que los turcos hasta le van a cambiar el nombre a la ciudad, ¿sí? Va a pasar de llamarse Bizancio, nombre relacionado con el Imperio Bizantino, ¿sí? A Estambul, ¿sí? Capital del Imperio Turco. Los turcos son musulmanes, es decir, no son cristianos, se llevan muy mal con los cristianos. Y como se llevan mal por los cristianos, no solamente por la cuestión religiosa, sino por luchas políticas, ¿sí? Van a cortar el comercio entre Europa y China. No van a permitir más que los comerciantes europeos puedan pasar por acá e ir hacia China. Eso es un problema enorme
para las monarquías europeas, porque se les corta básicamente todo el comercio. ¿Bien? Y como se les corta el comercio, van a... Sí, recreo. Como se les corta el comercio, van a empezar a buscar otras vías alternativas para llegar a China. ¿Bien? Y ahí es cuando empezamos a hablar de expansión ultramarina. Fíjense ustedes cómo una necesidad que nace a partir de un problema, que es el corte abrupto de una ruta comercial, lleva a que los europeos busquen una solución. Y esa solución, ¿sí?, va a ser la causante de que las monarquías europeas pasen a ser, en el lapso de varios siglos, ¿no?, las potencias indiscutidas de todo el mundo. ¿Sí? Vamos a ver cómo sucede eso. Bueno, como le dije, el comercio se corta. Eso va a ser de especial relevancia, de especial importancia para las monarquías europeas. ¿Sí? Van a empezar a empobrecerse, van a empezar a tener problemas financieros y van a empezar a buscar otras alternativas. Esas alternativas van a encontrar solución en la expansión ultramarina, que se divide en dos, ¿sí? Un primer momento, que es la etapa africana, y que se va a dar a través de Portugal, ¿sí?, del reino de Portugal, reino especialmente poderoso en el siglo XV, ¿sí? Al igual, Portugal, al igual que España, van a ser las dos grandes potencias, los dos grandes reinos del siglo XV, ¿sí?, que van a construir su poder justamente peleando contra los musulmanes en la península ibérica, es decir, este espacio que vemos acá y que hoy en día es España y Portugal. ¿Sí? Durante la Edad Media, los musulmanes habían avanzado por el norte de África y habían penetrado en la península ibérica, llegando hasta acá, hasta el norte. Sin embargo, durante toda la Edad Media, los españoles y portugueses van a ir peleando contra los musulmanes, los van a ir echando de la península ibérica y van a ir construyendo su poder a través de esto, ¿no? Digamos, España y Portugal van a ser las potencias más fuertes de este siglo, y eso va a llevar a que la solución venga por ese lado. Portugal va a empezar a explorar a través de la vía marítima, es decir, a través de barcos, posibles vías para llegar a China, ¿no? En ese sentido, van a bordear todo el norte de África con sus barcos. Van a venir todo por acá, van a empezar a crear colonias y factorías, ¿sí?, apostaderos navales también, en toda la costa africana, es decir, van a armar todo un aparato logístico para sostener estas expediciones, estas exploraciones. Entonces, los portugueses van a venir por acá, van a ir creando bases en toda la costa africana, van a bajar por acá, por Guinea, van a seguir bajando hasta las costas de Angola, van a seguir bajando, miren todo el recorrido que hicieron, ¿no? Hasta, digamos, lo que actualmente es Sudáfrica. Acá van a empezar a pegar la vuelta, ¿sí? Por acá, ahora teniendo el continente africano a su izquierda, ¿sí? Van a subir por acá, van a atravesar el Golfo Arábigo, van a atravesar India. Miren todo el recorrido que estas personas hicieron, reitero. Se van a meter acá, digamos, en... Profe, Sí, sí, pregunta. ¿Cómo decirlo? Este recorrido, ¿cuánto tiempo llevaría? ¿Un año? bien. ¿2 años? Excelente ¿Meses? pregunta, ahí vamos a eso. Dame un segundillo. Y finalmente van a llegar a China, ¿sí? Reitero, miren todo el recorrido que esta gente hizo, es un recorrido abismal. Este recorrido, bueno, en un principio, digamos, armarlo, descubrirlo y armarlo con todas sus bases, con todas las factorías, con todas las colonias, va a llevar muchos años, ¿sí? En torno a la década mínimo, ¿sí? Desde la caída del Imperio Bizantino, tenemos entre 1 y 2 décadas la construcción de todo este recorrido. Sin embargo, una vez que está armado todo el recorrido, no va a demorar tanto,
¿sí? Los barcos van a tardar en torno a, voy a tener un número aproximado, si no me equivoco, entre 21 y 30 días. ¿Sí? No estoy seguro, ese dato lo tenía más en concreto hasta hace no mucho, pero ahora se me fue. Para la semana que viene te lo traigo, ¿sí? El dato específico, pero a mí me había recontra sorprendido también, pues yo pensé que tardaba meses. Y no, era bastante más rápido, o sea, en la facultad, cuando tuve que estudiar todo esto, me enteré que era un recorrido mucho más rápido del que yo pensaba, digamos, inclusive a fines de la edad moderna no va a tardar más de 14 días, ¿sí? Pero en un principio tardaba entre 30 y 45. Reitero, una vez que está todo el recorrido armado, en un principio, digamos, va a llevar muchos años armar todo esto, porque imagínense la logística que implica, digamos, toda esta travesía, encima a través de barcos que eran bastante nuevos, ¿no? Digamos, ya esto vamos a verlo cuando veamos tecnologías navales, pero eran barcos bastante nuevos para la época, barcos preparados para atravesar este océano, que es el océano Atlántico, que es mucho más violento y mucho más áspero que el mar Mediterráneo, que es un mar muy tranquilo, ¿sí? Por estos barcos van a ser más grandes, más fuertes, más resistentes, ¿sí? Entonces son barcos mucho más caros, más complejos de construir y que requieren una logística mucho mayor, ¿sí? O sea, para estos reinos modernos, cuasi medievales, hacer todo este recorrido, ¿sí? Es algo inédito. A ver, vamos a alejar un poco el zoom, ¿sí? Miren lo que es Europa, miren lo que es toda la costa africana y luego la costa asiática, ¿sí? Para gobiernos, para monarquías, para reinos, que su juego era principalmente local, regional, ¿sí? Acá adentro, hacer todos estos viajes es inédito, ¿sí? Lo más cercano que hubo antes de esto fueron las cruzadas, y las cruzadas fueron eh, llegar desde el punto A, que es Europa, al punto B, que es Jerusalén, y que está acá, en lo que hoy en día es Israel, ¿sí? Y encima eran rutas principalmente terrestres, ¿no? O sea, venían con sus ejércitos todo por acá, atravesaban Europa, pasaban Estambul, los imperios bizantinos, y se metían acá en territorio musulmán. Es decir, era un recorrido muchísimo más corto y terrestre en comparación con este súper recorrido que van a hacer acá a finales de la Edad Media y comienzos de la modernidad. Bien, ¿hasta acá me siguen? Sí. Bien, bueno, acá vino alguien a saludarlos. Tengo que tomar lista. A ver. Prese, ¿todo bien? Tanto Hola, tiempo. ¿Qué tienen? ¿Delay, muchachos? No, pero porque, no sé, yo tardé en no. responder. Tuve que volver, me dijeron que se estaban portando mal, así que tengo que volver a poner orden. Así que los veo mañana, ¿eh? Pórtense bien todos. Toma ¿Volviste lista a 2. Argentina también? ¿Volviste a Argentina también? Que se estaban portando mal también allá. Ya no te escucha más, ya se acaba de ir del aula. Bien, les acaba de pasar lista. Bien que están todos, o casi todos. Bien, hasta acá, preguntas con lo No, que venimos viendo. ¿No hay ninguna pregunta, seguros? Voy a probar el regalo que me trajeron. Ustedes estarán en su casa, pero yo tengo torta. yo ni desayuné todavía, presa, así que termina esto y ya me ¿Cómo que no, voy. Yo también. Tiago? Y porque Estamos en lo que pasa recreo. que me Estamos en recreo, levanté, igual. y nada, me quedé en la cama y bueno, no bajé abajo y apenas hice la Mínimamente, hora me metí. mínimamente mate cocido con tostadas o galletitas, muchachos. Tienen que desayunar algo. ¿Sí? Les Bueno, va a pero hacer mal si no. Después vienen los desmayos, la bajada de presión, el sueño al mediodía. ¿Sí? Tienen que darle bola al desayuno. Bien, ¿no hay preguntas entonces, seguros? bien, pa. Bueno, seguimos entonces.
tenemos entonces que todo este recorrido que acabo de marcarles está monopolizado, es decir, está bajo el único control de los portugueses. Por tanto, si toda esta ruta comercial creada a través de la necesidad de conectarse nuevamente con China luego de la caída de la ruta de la seda, está controlada por los portugueses, ¿quiénes piensan que van a ser los que más beneficios van a sacar de esta ruta? Todo lo que vendría haciendo Europa, o bueno, en ese caso, los portugueses solamente. Pero una pregunta, ¿solo los portugueses sabían de esta ruta hasta el momento? ¿O de más partes de Europa también? Bien, a ver, una vez que los portugueses van encontrando una posible vía de conectarse con China por esta ruta, los europeos se van a ir enterando, porque es difícil no enterarse de eso, ¿no? Pero los principales beneficiarios del control de esta ruta van a ser efectivamente los portugueses, porque son los que la controlan. Por ende, cualquier buque, cualquier barco de otra bandera que no sea Portugal, ¿sí? El reino de Portugal, va a, ¿bien? O bien, perdón, pero quería esperar a que deje de sonar la campana. Todo barco que no sea de Portugal, o bien no va a poder realizar esta ruta, o va a tener Le que cobran pagar impuestos. exactamente muchísimos impuestos para atravesarla, ¿sí? Por ende, eso va a llevar a que otras potencias empiecen a buscar otras soluciones. Dentro de esas potencias, la más interesada en esto era España, ¿sí? Como les comenté, Portugal y España durante todo el siglo XV son las monarquías europeas más poderosas. Pero la monarquía más poderosa de todas es España, por lejos, ¿sí? Por ende, para España es un problema que esta ruta comercial quede en manos de los portugueses, porque sería una pérdida de poder enorme para ellos. Por ende, van a empezar a buscar otras soluciones y la necesidad de esas soluciones los va a llevar a innovar, los va a llevar a darle pelota a personas que antes no se las daban, ¿sí? Y ahí entra Colón. Colón era un navegante y científico genovés, es decir, el muchacho no era español, era italiano, en específico del norte de Italia. Sin embargo, esta persona va a recurrir a los reyes católicos, a Fernando y a Isabel, ¿sí? Los reyes más poderosos de esta monarquía española, porque van a ser los que van a terminar de conquistar la península ibérica y además van a capitalizar la conquista de América, ¿sí? Eh, Van a escuchar a Colón y van a financiarle, es decir, van a darle dinero y los recursos que Colón les pida para probar su teoría. ¿Cuál era la teoría de Colón? A ver si me lo pueden responder. Me lo deberían poder responder, pues es algo del primario. ¿Cuál era la teoría de Colón? Que la Tierra era redonda. Efectivamente. Y entonces, Y ¿por entonces qué que este? tendría. No, no, profe, sí, porque creo que capaz que me equivoqué en algo que iba a decir. A ver, la teoría de que el mundo es redondo, en este contexto específico que le estoy contando, ¿no? De la necesidad de conectarse nuevamente con China a través del comercio, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es importante? Me mataste. A ver, es algo que lo pueden deducir lógicamente, ¿sí? Si, si los europeos tienen que conectarse nuevamente con China, porque la ruta de la seda cayó, no existe más. Y la única vía de comercio que hay está en manos de los portugueses, y es muy cara, y es muy complicada de realizarse, Existen más que, caminos. que exactamente, que venga alguien y te diga que el mundo es redondo, ¿sí? Implica que
quizás te podés conectar con China dándole la vuelta al mundo, ¿sí? La idea de Colón era cierta, digamos. Hoy en día sabemos que era válida. Si el mundo es redondo, efectivamente, si vos salís de España y le das la vuelta al mundo, vas a llegar a América. Perdón, vas a llegar a China. Me fui acá, a China. Sin embargo, hoy en día sabemos que entre Europa y Asia hay algo en el medio. ¿Cómo se llama ese algo que hay en el medio? América. América, bien. ¿Sí? Este enorme continente que está en el medio de China, perdón, de Asia y Europa. Colón obviamente no sabía esto. Bien, y en una época donde, como les vengo comentando, hay una serie de innovaciones, tanto políticas, militares, sociales, económicas, ¿sí? Tecnológicas, donde en ese marco, digamos, los portugueses hacen algo inédito, que es generar toda una logística para conectar mediante la costa africana Europa con Asia, que en ese contexto, ya de por sí bastante intenso en descubrimientos, España se encuentre con un continente entero que básicamente equivale, en términos brutos, a la mitad del mundo, ¿sí? Le va a terminar de agregar complejidad a todo este fenómeno que estamos viendo. Y efectivamente, esta conexión de Europa con América, ¿sí? Y este descubrimiento de que el mundo es redondo va a cambiar para siempre la concepción del mundo y va a cambiar para siempre la lógica de este mundo, ¿sí? La clase que viene, cuando nos veamos, vamos a trabajar esto más en profundidad y vamos a ver algunas cositas como que España no se va a dar cuenta que el mundo, perdón, que América es un continente nuevo hasta pasados 30, 40 años de su descubrimiento. Sin Profe, embargo, cuando... ¿Cómo? tengo una pregunta. Sobre lo que vos estás diciendo, que no se dan cuenta hasta 30, 40 años más, por lo que se dice, Colón se murió sin saber que descubrió un nuevo continente, ¿no? Sí, exactamente. Va a pasar Ok, nada. muchísimo tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? No No, escuché lo no, no, último. nada, nada, nada. Ok. Bien, sí, efectivamente va a pasar muchísimo tiempo. Sin embargo, cuando se den cuenta realmente de con qué se encontraron, con qué se toparon los europeos, ¿sí? Eso va a cambiar para siempre el balance de poder del mundo. Reitero, eso va a cambiar para siempre el balance del poder del mundo, porque le va a permitir a estas monarquías europeas, que digamos ya juegan a escala continental, ¿no? Pero son como nuevitos, ¿no? Digamos, recién salen de Europa conectándose por acá. Hay otras potencias globales, mucho más poderosas, como China, por ejemplo. Sin embargo, acá Europa se va a encontrar con una enorme fuente de recursos, o mejor dicho, con un territorio que van a utilizar como una enorme fuente de recursos, que es América, ¿sí? Europa va a generar una colonización rápida y brutal del territorio americano para extraer los recursos de acá, y con los recursos americanos en un principio minerales preciosos, es decir, oro, plata, cobre, ¿sí? Van a tener la riqueza y el poder suficiente para financiar justamente todos estos adelantos tecnológicos, todos estos ejércitos, y a través de ello empezar a conquistar el mundo. Es decir, como ustedes saben, vivimos en un mundo donde las principales potencias son Estados Unidos y la OTAN, es decir, Europa, ¿no? Hoy en día, bueno, hay otras potencias como China, Rusia, etc. Pero, digamos, hasta hace relativamente poco, las principales potencias eran, y en gran medida lo siguen siendo, los países europeos. Bueno, esta conversión en potencias mundiales
empieza con el recorrido este que estamos armando en la clase de hoy, ¿sí? Y empieza con la llegada y la conquista de los europeos al territorio americano, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Se entendió esta última idea? Sí. ¿Seguros? Miren que es pregunta de evaluación. ¿No hay dudas de esto? No. Bien. Bueno, como podrán haber entendido a través de mi explicación, el lazo que va a conectar América con Europa es, en primer término, un interés económico. Bien, es decir, extraer recursos para financiar los gastos europeos. Nuevas tecnologías, ejércitos, gastos de la corte real, infraestructura burocrática para agrandar y fortalecer a los estados europeos, a las monarquías, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta toda la explicación que vimos sobre el Kauf System y el Verlag System, ¿a quiénes piensan ustedes que las monarquías les van a encargar la administración de todo este sistema de colonización y todo este sistema logístico que va a conectar entre Europa, que va a conectar a Europa y América mediante lazos comerciales? ¿A quiénes piensan que le van a encargar la administración de todo eso? ¿Quiénes son los más preparados en este contexto para hacer eso? Profe, una cosa antes de ir con la clase ahí, dice Oriana que sale y se vuelve a meter porque no le anda el micrófono. Ahí se mete de vuelta. Dale, perfecto. Gracias por avisar. ¿Ibas a responder también, creo? No, no, No. no, 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 no. Estaba escuchando la pregunta. Hiciste una pregunta, ¿no? Porque estaba pensando en eso. Claro, o sea, a ver, esta conexión en un primer término económica entre América y Europa, ¿a quiénes piensan que se las van a encargar las monarquías europeas? No entendí la ¿Ok? pregunta, profe. A ver, la colonización y la conquista de América por parte de los europeos, en un primer término, es un proceso económico, es decir, los europeos van a extraer recursos de acá para financiar sus gastos. ¿Bien? Entonces, ¿a quienes piensan que la monarquía les va a encargar administrar todo este proceso, ¿sí?, económico? ¿Quiénes piensan que son los más preparados en este contexto para hacer eso? Los, los ejércitos. Los ejércitos van a ser un elemento clave, pero no son los más preparados para administrar la cuestión económica. Sí, la cuestión militar, pero no la económica. ¿Quiénes son los más capacitados para encargarse de la cuestión económica? Acá dice Lauti en el chat, dice los burgueses. Eh, Bien, Lautaro, a ver, ¿por qué yo no puedo ver su mensaje? Ah, acá va. Los burgueses, bien, Cauteruccio, sí, efectivamente. La burguesía, sí, digamos, es el grupo que bajo este nuevo sistema económico que prima la ganancia ante cualquier otra cosa, digamos, van a ser los burgueses quienes más capacitados están para eso. Bien, por ende, la burguesía, junto a la nobleza, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver la próxima clase, van a ser los grupos que van a administrar toda esta cuestión colonial entre América y Europa, ¿sí? Porque son los más preparados, son los que más entienden de comercio, de logística, etcétera, 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 ¿sí? Y esto, a su vez, para la burguesía, es un cambio, es un salto, mejor dicho, enorme, porque los burgueses van a pasar de construir su poder a escala local y regional, ¿sí? Es decir, entre el comercio europeo, y van a pegar un salto enorme, ¿sí? Un salto que además viene con un evento inédito, que es
nada más ni nada menos que el descubrimiento de que el mundo es el doble de grande, con el doble de gente, y van a, digamos, empezar a tener un poder totalmente intercontinental, no solo internacional, porque, digamos, van a empezar a construir su poder a través de la dominación colonial, del dominio colonial, ¿sí? Esto, reitero, es un salto enorme. Los burgueses pasan de construir su poder en un contexto local y regional a construir un poder de carácter intercontinental a través del dominio colonial, ¿sí? Y a su vez esto va a traer un flujo de recursos enormes, ¿sí? Un flujo de recursos con los que los europeos ni siquiera soñaban en esta época, ¿sí? Se van a encontrar con una fuente de recursos enorme, reitero, a una escala que ellos ni soñaban. Con estos recursos, los europeos van a transformarse en las potencias dominantes del mundo entero. ¿Sí? Digamos, es realmente un proceso histórico que es fundamental que ustedes lo comprendan, ¿sí? Porque marca un momento bisagra en la historia de la humanidad, ¿sí? Tan bisagra en la historia de la humanidad que, reitero, los europeos se dan cuenta que el mundo tiene el doble de su tamaño, no solamente que es redondo, no solamente se vuelven a conectar con China, sino que se chocan con un continente entero, ¿sí? Que implica, a grandes rasgos, la duplicación del tamaño del mundo, o de la concepción que ellos tenían del mundo. Esto va a llevar a que empiecen a funcionar una serie de lógicas económicas nuevas. Por ejemplo, como recordarán, la primera etapa de la expansión ultramarina la hacen los portugueses, ¿no? Con toda la costa africana. En ese sentido, los portugueses van a ir creando colonias en África, van a ir colonizando África antes de que los españoles lleguen a América. Entonces, cuando los españoles llegan a América, otras potencias como Portugal, como Inglaterra, como Francia, van a empezar a hacer sus propias expediciones, porque también querían ser parte de, digamos, estos recursos. De ahí que Brasil, por ejemplo, hable portugués. Brasil era una gran colonia portuguesa, ¿sí? Al igual que otros sectores del mundo. Y justamente lo que van a empezar a hacer los portugueses es algo que también marca y caracteriza esta nueva etapa de la historia del mundo. ¿Sí? Los portugueses van a generar un sistema económico basado en la captura de esclavos en África, ¿sí? Y su deportación forzada hacia América, donde en América van a tener una serie de plantaciones, ¿sí? Por ejemplo, de azúcar, en la que o algodón, en la que van a poner a trabajar a estos esclavos bajo un régimen esclavista y colonial, y las materias primas extraídas, es decir, ese algodón y ese azúcar, la van a llevar a Europa, ¿sí? Donde la van a transformar en manufacturas, en diferentes productos. Es decir, generan lo que va a empezar a demarcar el comercio internacional, ¿sí? Un comercio marcado por la fuerza coercitiva, es decir, la obligación, la imposición de funciones, y por el esclavismo, ¿sí? Digamos, ya esto lo vamos a ver más en detalle en las próximas clases, pero es un proceso muy violento. Para que se den una idea, los esclavos que eran capturados en África y trasladados a Brasil, al actual Brasil, en este recorrido, más de la mitad de los capturados acá en África se van a morir en el camino hacia el actual Brasil, en los barcos, ¿sí? Digamos, eso nos empieza a marcar un poco la brutalidad del proceso en el que nos estamos sumergiendo, de a poquito. Bien. Hasta acá, dudas, preguntas, dejo de compartir imagen.
No, yo ninguna. Profe, ¿se me escucha Sí, ahora? sí, se te escucha. Porque estoy hablando toda la clase y no me di cuenta que no me mandaba el micrófono. Me dijo Tiago que tenías un problema con el micrófono. Te escucho. ¿Tú vas a preguntar algo? No, no era para así se me volvía a escuchar. ¿No hay preguntas, no hay dudas, nada, chicos? ¿Todos me entendieron a la perfección lo que acabo de explicar? Yo por lo Nadie, menos sí. Pusilico también dice sí. O sea, yo entiendo que es una explicación sencilla, pero ojo, es un tema complejo, ¿sí? Yo entiendo que la explicación pudo haber sido eh, clara, pero recuerden que es un tema complejo, ¿sí? Un tema que ustedes van a tener que poder explicarme en una evaluación. Y fíjense que a mí me tomó más de 80 minutos explicarles esto, ¿sí? Por ende, analicen este proceso, repásenlo, fíjense si pueden explicárselo a otro compañero y vean si realmente tienen dudas o no, vean si tienen lagunas de información, etcétera, porque, reitero, es un tema complejo, ¿sí? Como pueden ver, yo conecté burguesía con expansión ultramarina, con problemas típicamente modernos, ¿sí? Con este tema nuevo les relacioné todo lo que venimos viendo. Y eso es complejo. Así que, reitero, tómenlo con esa seriedad, repásenlo, traten de explicárselo a alguien, fíjense si pueden, y a través de eso vean si tienen preguntas o si hay algo que les cueste, ¿sí? Bien, me convidas torta, dice. ¿Quién lo dijo? Tiago. No, no te convido torta. Es toda mía. Ustedes tienen la ventaja de poder estar en sus casas y yo no. Así que cada uno con su premio. Bien, bueno, antes de que se corte, la clase termina acá, ¿sí? Les voy a dejar un texto en el Classroom, quiero que lo lean y lo traigan impreso para el viernes, perdón, para el jueves que viene, ¿sí? Leerlo y traerlo impreso, las dos cosas, ¿sí? ¿Todos me entendieron? ¿Sí? Sí. Profe, una Sí. pregunta. Sí, se está por cortar. Voy a cerrar la sesión y la vuelvo a abrir. Vuelvan a conectarse, ¿sí? ¿Dale? Todos, quiero que todos se conecten, ¿bien? Ok. Cierro. Dale.